Habiendo terminado 1500 años de la historia de la península ibérica, habiendo traspasado todos los límites desde el momento en que empezaron a crearse los primeros espectros de Iberia, hasta el momento en que se vuelve un país comunitario, pasando por todos sus poetas, sus miserias y sus dichas y sus desdichas, hoy empezamos una nueva serie. Hoy vamos a empezar con un punto donde surgió la mayoría de la civilización occidental, un punto donde los referentes están en cada día, en la suerte, en la esperanza del amanecer, en el carácter de las personas, en todas las inspiraciones y los símbolos, en el psicoanálisis, en los horóscopos, en todas partes, un legado monumental de pensamiento, de mitología, de filosofía, de riqueza a todo nivel. Hoy empezamos Grecia. Grecia es uno de los puntos más interesantes, apasionantes, ensoñadores, maravillosos, de generación de civilizaciones, de lo que conocemos hasta ahora, de lo que el mundo es mundo, porque ellos desarrollaron una de las mitologías más ricas y más comprometedoras a nivel afectivo con lo que es la naturaleza humana, porque ellos desarrollaron el pensamiento filosófico de Occidente, lo que en Occidente se llama como filosofía, la filosofía occidental. La misma palabra es griega, es amor a la sabiduría. Ellos desarrollaron la lógica, una parte, pues toda la lógica de Aristóteles. Ellos desarrollaron, entendían la redondez de la Tierra, la pudieron imaginar y la dedujeron a partir de la proyección de las sombras, de las columnas sobre las sombras al mediodía. Ellos dedujeron la existencia del subcontinente de Australia, simplemente por un problema de simetrías de la Tierra. Si la Tierra era redonda y tenía bloques de continentales al lado y lado, faltaba un bloque que sopesara ese pedazo que quedaba al sur del Pacífico, y sería ya demasiado al sur y tendría que ser muy grande, y si fuera demasiado al sur sería ya muy austral, se llamaría Australia. Entonces ellos nombraron el mundo. Casi todas las cosas en el mundo y en los países tienen los nombres que los griegos les dieron. Ellos establecieron una síntesis de las culturas de la antigüedad y su propia cosecha. Y esa síntesis del pensamiento hindú, del pensamiento persa, del pensamiento de las grandes civilizaciones, y lo que ellos pensaron y elaboraron, es lo que se conoce como el pensamiento occidental, la filosofía que ellos emanaron. Ellos pensaron y pensaron, y se dedicaron fue a pensar y a preguntarse y a imaginar el mundo, y tuvieron ejes de civilización que estaban basadas en la riqueza del pensamiento, y eso nomás ya los hace chéveres. Entonces este pueblo desarrolló, era pequeño, digamos, en términos de extensión, era pequeño en términos de capacidad de imaginar el cosmos, era gigantesco. Entonces ellos tienen recorridos mitológicos, tienen recorridos filosóficos, tienen recorridos históricos, tienen recorridos de todas partes. Son un conjunto de pueblos que se fueron mezclando unos con otros. Son una mezcla de aqueos, son una mezcla de óleos, son una mezcla de dorios y son una mezcla de jonios. Y esos 4 pueblos van a conformar lo que va a ser Grecia. Ningún pueblo sale de una sola cepa, todos los pueblos son mezclas y fusiones. Y ellos van a generar ese pensamiento. Pero alrededor de ellos hubo muchísimo misterio, porque la mayoría de las cosas estaban contadas en las leyendas. Y las leyendas no podían en un momento verificarse con una excavación que les diera soporte. Entonces, durante mucho tiempo, historias contenidas en la Ilíada y en la Odisea se creían parte de la tradición oral. En realidad, todo Occidente va a preservar el pensamiento griego, porque a través de Roma el pensamiento griego se va a preservar, y a través de Roma es donde va a surgir toda la parte de la civilización occidental. Pero todo el medioevo va a tomar este pensamiento desde el punto de vista cristiano. Pero la prueba
de la existencia de muchas de las cosas de las que se hablaba, la vino a dar el hombre más divertido y loco que uno se pueda imaginar. Era un alemán. Este tipo, en el siglo XIX, le dio por una locura la cosa más impresionante. Se llamaba Enrique Schliemann. Este tipo, a los 8 años, escuchó los versos de la Ilíada y le dijeron que eso era una leyenda y que la ciudad que fue destruida en esa historia nunca existió. Y él dijo que sí y que la iba a encontrar, y lo dijo a los 8 años. Entonces dijo que la iba a encontrar y empezó toda su vida con esa obsesión. Cuando era más grandecito y trabajaba en una tienda, le daban moneditas por recitar versos de la Ilíada. Luego creció y se convirtió en un gran y próspero hombre de negocios. Con los negocios, porque como dice Indro Molinari en nuestras historias que nos están contando, dice Schliemann estaba loco, pero era alemán, luego era un loco organizado. Entonces el tipo se pone a amasar una gran fortuna. Cuando tiene amasada una gran fortuna, digamos cuando ya tiene un capital, a los 46 años se retira. Él estuvo en muchas partes porque tenía un trabajo de vendedor que lo hacía ir a muchos lados. Entonces, a todos los lugares donde fue, se aprendió los idiomas. Los diarios estaban escritos en los idiomas en los que estaba cuando lo relataba. Cuando tenía 46 años, se dirigió a su esposa rusa y con toda seriedad le dijo: voy a descubrir Troya. Ella pidió el divorcio. Él inmediatamente se lo dio. Se fue para Grecia y puso un aviso en el periódico diciendo que necesitaba una esposa griega. Y se le apareció una preciosa polla griega con la que se casó. Y empezó a darse a la tarea de descubrir Troya. Se fue con los versos y empezó a relatar, a estudiar cada verso literalmente, cada punto de la batalla, cada punto de la destrucción, donde había colinas, donde había vientos, donde todo, hasta que al cabo de un recorrido literal por cada uno de los versos de Homero, encontró un punto y dijo: aquí, y ahí mandó excavar, y encontraron 9 ciudades sumergidas, una bajo otra, entre las cuales estaba Troya. Esto corresponde al territorio que actualmente es Turquía. Ahí fue donde encontraron Troya. Entonces Troya sí existió. Y a partir de los descubrimientos de Schliemann y del mundo arqueológico del siglo XIX, todo el pasado de la antigüedad empieza a ser visible a nuestros ojos después de siglos de silencio. Esto está en la época en que los románticos quieren recuperar el espíritu griego perdido, en la época en que Lord Byron moriría defendiendo a Grecia en sus guerras de independencia contra Turquía, en la época en que los grandes excavadores empiezan a encontrar que sí existió un pasado. El siglo XIX trae el progreso y trae la remota antigüedad. Entonces empiezan a reconstruir la historia de Grecia. Y hay un chisme de que eso viene de un sitio mucho más atrás que Grecia misma. Y ese sitio, que es muy anterior a Grecia misma, ese sitio lo van a situar en una isla anterior, que es la isla de Creta. Entonces ahí en ese tiempo se hablaba de un rey que era el rey Minos. Y se dice que Minos había tenido varias mujeres, pero no podía tener hijos normales con ella. Le salían unos monstruos con un montón de patas espantosas, serpientes y alacranes. Solamente con Pasífae logró darle hijos normales. Entonces estaban Fedra y estaba Ariadna. Y entonces él un día ofendió a Poseidón. Y al ofender a Poseidón se dijo: con los dioses no hay que meterse porque esos son complicadísimos. Haciendo que Pasífae se enamorase, o sea, la mujer que le pudo dar los hijos de verdad, se enamorara de un toro, de un animal sagrado. Entonces le llevó un ingeniero para poder ser cómplice de este amor, que se llamaba Dédalo. Y ella se enamoró del toro, y de ahí, del amor de Pasífae y el toro, salió el Minotauro, que era una criatura, mitad hombre y mitad toro. Por supuesto, cuando el rey lo miró, dijo: bueno, pues blanco pues gallina lo pone. Eso le quedó clarísimo le quedó. Entonces ordenó a Dédalo que construyera un laberinto para poder guardar al monstruo en él.
Y a él, a Dédalo y a su hijo Ícaro los encerró también en el laberinto, para que ellos tampoco pudieran salir. Pero como Dédalo era un ingeniero, él construyó unas alas de cera, y esa es la primera vez que el hombre intentó volar. Y los dos salieron volando, Ícaro y Dédalo, pero la condición era que no podían acercarse demasiado al sol, porque el sol derretiría la cera de las alas. Entonces Ícaro, embriagado de la maravilla de poder volar, se acercó demasiado al sol, sus alas se derritieron y cayó en el mar. Dédalo se logró salvar. El Minotauro estuvo en el laberinto durante mucho tiempo y fue el terror de la época, y el que lo derrotara sería aquel que realmente podría entender cómo eran las cosas, y el que lo derrotara sería Teseo. Entonces Teseo se fue, él va a empezar eso, y de una mujer que se enamora de él, Ariadna, le da un hilo, y con ese hilo es que Teseo se va a adentrar en el laberinto, porque el problema no es solamente matar al Minotauro, es salir de ahí. Entonces va y mata al Minotauro y logra salir de ahí, y se enamora de Ariadna y se la lleva, pero después la va a abandonar. Entonces, y Teseo la deja en una isla, y el padre de él le decía que cambiara de velas cada ratico, y a él se le olvidó cambiar las velas. El padre de Teseo, al ver que no cambió las velas, piensa que su hijo ha muerto y se arroja al mar. El mar se llama por este hombre que se arrojó pensando que su hijo había muerto, el mar Egeo. Esa historia de Creta se cree que es el origen, digamos, de la civilización griega. Eso viene de Minos, por eso se llama la cultura cretominoica. Y el descubrimiento de los rastros del laberinto le da piso histórico a los remotos orígenes de Grecia. Pero la cosa es mucho más remota. La cosa empieza cuando se va a organizar el cosmos. La cosa empieza cuando se van a poner de acuerdo los dioses, cuando van a surgir los océanos, cuando empiezan verdaderamente las cosas en el cosmos griego, cuando empiezan a organizarse los océanos y la vida. Eso es lo que vamos a ver ahora. En el principio era el caos, por supuesto, como en el principio de todos los comienzos. Y luego se fue formando Gaia la madre tierra. Gaia, la madre tierra, se desdobló y se va a encontrar con Uranos, y se van a enamorar y van a crear el día y la noche. Uranos estaba apasionadamente enamorado de Gaia y temía que su amor se fuera a ver perturbado por los hijos que empezaron a tener cuando la tierra se fue haciendo fértil. Entonces Uranos, para que nada distrajera la atención de Gaia, Gaia es la madre tierra, de Gea también se le dice, lo que hizo fue empezar a devorar, empezó a esconder y a devorar a los hijos, empezó a matarlos para que ella no tuviera ninguna distracción y solo pudiera estar pendiente de su amor. Ella, a quien él había visto en un desdoblamiento de ella misma, que había generado su propio amor a través de Uranos. Entonces empezó a ocultar los hijos, empezó a matarlos, a devorarlos, a ocultarlos. Y uno de ellos se rebeló contra Uranos y cogió una hoz, y con la hoz castró a Uranos, y los genitales de la castración los lanzó al mar, y de la mezcla entre la espuma del mar y el esperma de los genitales nació Afrodita, la diosa del amor, y de la sangre nacieron las erinias, criaturas vengativas. Entonces Cronos empezó a tener hijos con Rea Silvia, y empezó a tener hijos, y claro, como el que las usa las imagina, el tipo, todo conspirador es paranoico, por definición. Entonces, claro, el tipo está esperando a que le hagan la misma a él, y empieza a repetir el ciclo. Entonces empieza a esconder los hijos, a devorar los hijos, para que Rea Silvia esté solamente con él. Reproduce exactamente el mismo tipo de absorción que hacía Uranos con Gaia. Entonces, un día, Rea Silvia vivía descorazonada porque le daba a sus hijos y él los devoraba. Entonces un día lo engañó y le dio una piedra envuelta en unos pañales, y él la devoró y escondió a uno de sus hijos para poderlo salvar de la voracidad de Cronos.
Entonces, ese hijo al que escondió sería el que encabezaría la rebelión contra Cronos. Y ese hijo se llamaría Zeus. Entonces, Zeus lo que va a hacer es que él va a levantarse contra Cronos, como Cronos lo hizo contra Uranos. Pero para evitar que el ciclo de repetición de este asesinato del padre se diera, sacó a todos los hijos que estaban al interior de la voracidad de Cronos, y con ellos hizo un pacto. Ese pacto hizo que todos gobernarían juntos un territorio que se llamaría el Olimpo. Sacó a todos aquellos que estaban allí, y con ellos hizo el Olimpo, y con ellos hicieron los dioses. Entonces, claro, él es el propio, porque fue el que salvó a todo el mundo y el que fundó el Olimpo. Y van saliendo todos los dioses. Entonces todos se van formando unos de otros, va a salir de su cabeza Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. Estos dioses después van a ser tomados por los romanos. Entonces tienen nombres griegos y tienen nombres romanos, se conocen por uno u otro. Entonces el nombre griego es Zeus, el nombre romano es Júpiter. El nombre de la diosa del amor es Afrodita, el griego. El nombre romano es Venus. El nombre griego de la diosa de la sabiduría es Palas Atenea. El nombre romano Minerva. Y así cada uno de ellos. Entonces la manera en que van a organizar las cosas, porque hubo un periodo previo, antes del Olimpo, en que mandaban los titanes. En el tiempo de Cronos mandaban los titanes. Y esos titanes habían creado un mundo. Entonces va a haber una gran guerra de los dioses del Olimpo contra los titanes. Y los titanes van a ser derrotados. Y el Olimpo prevalecerá de ahí en adelante, después de la destrucción del mundo de los titanes. Los titanes son los grandes gigantes, son los cíclopes, los de un solo ojo, son los grandes monstruos que en esa época habitaban. Ellos van a ser derrotados por los dioses del Olimpo, y los dioses del Olimpo van a gobernar. Entonces el pacto asegura que no haya conspiraciones, porque es un tratado en el cual ellos van a vivir en el Olimpo. Y así empiezan las historias de Zeus. Cronos va a quedar desactivado porque el pacto, digamos, como Cronos es uno de los titanes, ellos van a quedar derrotados todos y el cosmos prevalecerá. Entonces, en ese momento Zeus se reparte el cosmos. Se lo va a repartir con Poseidón, que va a tener los océanos. Se lo va a repartir con Hades, que va a tener el inframundo, el infierno. Y la otra parte, que es el cosmos, le va a tocar a Zeus mismo. Entonces, al uno le van a tocar los grandes mares, y a Hades le va a tocar una región tenebrosa, donde reina Hades, que es el portador del yelmo de la oscuridad, que es el propietario de las riquezas subterráneas. Entonces, hay un tipo que es el mensajero de los dioses, que se llama Hermes, y ese mensajero es el dios de la astucia, de la suerte y del robo, y es el que escolta a los espíritus de los muertos hasta Hades. Entonces, para entrar hay que cruzar un río. Hades tiene un montón de ríos. Hay que cruzar el río Aqueronte. Pero si los familiares de la persona que muere no le han puesto una moneda al barquero Caronte, que es el que atraviesa las almas de un lado del río al otro para poder entrar en el mundo de Hades, las almas quedan vagando para siempre en las siniestras orillas. Entonces por eso siempre había que ponerles una moneda para poderle pagar a Caronte el viaje. Caronte es el barquero. Entonces empiezan a recorrer las oscuras cavernas que hay después del río, y los viajeros se van a someter a un montón de pruebas. Primero tienen que beber el agua del río Lete, que les hace olvidar sus vidas en la tierra. Después se tienen que enfrentar a Cerbero, que es el perro de 3 cabezas, cuyas bocas resuman un negro veneno. Si no llevan tortas para aplacarle, tendrán que pasar la eternidad al lado de ese monstruo. Todas estas referencias se van a ver una y otra vez en todas las demás historias. Después tienen que pasar los 3 terribles jueces de los muertos, que son los que van a decidir su destino, que son los que van a ver si cometieron crímenes o no, y son los que van a ver para dónde van. Entonces ellos tienen unas hijas aladas de la noche. Después de todos los pecadores son arrojados a los ríos del infortunio, de las lamentaciones y de las llamas. Y los espíritus buenos siguen y van a llegar a otras llanuras. Y después de que lleguen a estas llanuras,
van a encontrarse finalmente el sitio más hermoso, que son los Campos Elíseos. Pero en el viaje van a atravesar el río del olvido, pues primero el río de las lamentaciones, el río de las rabias, el río de la oscuridad y finalmente el río del olvido. Primero van a pasar por los remordimientos, van a pasar por las lamentaciones, van a pasar por las negaciones, y cuando ya se hayan desprendido de todos esos lugares y de todos esos ríos del inframundo, finalmente van a llegar al río del olvido, y el río del olvido es el que les va a permitir olvidar las vidas pasadas y seguir su camino por el Hades. Entonces ese es el inframundo, el de Hades. Poseidón tiene las grandes aguas, y alrededor de Poseidón se van a encontrar gigantescas y maravillosas obras del océano. Poseidón es un dios celoso, los romanos lo llaman Neptuno, y ese es un dios absolutamente celoso, y ese personaje va a crear también maravillas. Él, cuando le tocó la repartición del cosmos y todo eso, empezó a crear una región, y entonces empezó a mirar sus dominios, y cuando empezó a ver cuáles eran sus dominios, vio unas islas hermosísimas que no había visto en ninguna otra parte dentro de toda la grandeza del océano. Entonces empezó a ver los árboles, y que los árboles eran brillantes, y las hojas eran de esmeraldas, y los prados eran lozanos y verdes, y las flores tenían unas formas maravillosas. Entonces empezó a mirar cómo era de bonito ese mundo, y el agua era clarísima en arroyos de cristal, y eran fragantes, y había tréboles, y todo relucía con un mármol blanco bellísimo. Entonces empezó a mirar y a mirar, y de pronto, en la alta colina, en la parte más alta de la colina que cubría la ladera, descubrió que habitaba una mujer, la más divina del mundo, y se llamaba Clito, y tenía los ojos azul marino, y una belleza suntuosa y un cuerpo maravilloso. Este tipo se chifló por ella, y entonces en ese momento él empezó a seducirla, y ella pues inmediatamente respondió a la seducción de él, y de esa seducción le dieron 10 hijos. Entonces al primogénito de ese amor le dieron el nombre de Atlante, y en su honor Poseidón llamó al archipiélago de estas islas hermosísimas la Atlántida, y al océano que lo rodeaba el océano Atlántico. Entonces Poseidón, como era violento y celoso, fue aislando la colina para que nadie se fuera a meter allá. Entonces, cuando los hijos se hicieron mayores, los hizo a todos reyes, y los atlantes eran vigorosos, eran inteligentes, eran hábiles en el arte, en la tecnología, eran industriosos, mejor dicho, eran la maravilla, y la mayoría de las razas europeas, los celtas, hermanos, todos se reivindican como descendientes de esta gran raza de atlantes. Entonces estos eran los maravillosos, y la Atlántida fue el centro del mundo, y la Atlántida fue el lugar de donde emanaba la sabiduría, la industria, las artes, la belleza, y durante muchos siglos la Atlántida fue el corazón del planeta, hasta que llegó el gran cataclismo, que es lo que vamos a ver después. La Atlántida se convirtió en un generador de toda clase de sabiduría. Tenían fiestas cada 5 años cuando Poseidón inauguraba los quinquenios. Empezaron a desarrollar científicos y tecnócratas, pero los atlántides no eran egoístas con el conocimiento, entonces no tenían problema en contarle a todo el mundo, y eran muy habilidosos, y actuaban como misioneros industriales, y defendían los conocimientos, y enseñaron todas las cosas maravillosas de la antigüedad, y le enseñaron cosas inclusive, claro, los griegos son un poquito, ellos son los héroes de todos sus relatos, entonces dicen que les enseñaron a los egipcios y a los mayas a construir pirámides. Eso que le enseñaban a todo el mundo, mejor dicho, la moda de andar a pie, y eso allá salió todo. Entonces cuentan que ahí había de todo, que había grandes edificios, que eran astrónomos, que eran metalúrgicos, que eran médicos, que ellos descubrieron el magnetismo, las ciencias y las artes, que inventaron la lectura y la escritura, las matemáticas, la agricultura, la arquitectura, todo concepto de civilización humana lo inventaron ellos. Entonces,
las fuerzas místicas que hacen funcionar el cosmos, los límites que habían logrado dominar. Entonces, durante mucho tiempo ellos tuvieron esa actitud de magnanimidad con su conocimiento y con su gran nivel de civilización. De pronto les dio por empezar a conquistar, porque llegaron a tener mucha prosperidad y mucha paz durante mucho tiempo, que estaban basados en el conocimiento. Dicen que hace 2000 años el parlamento de los 10 reyes, los hijos de Clito y Poseidón, empezó a cambiar de actitud hacia el mundo exterior. Entonces, en las conferencias quinquenales ya no les bastaba simplemente con difundir la hermosa civilización que tenían, sino que les dio por empezar a someter a los otros y a volverlos súbditos y a hacer invasiones. Y esa actitud invasiva, esa actitud de montársela a los otros pueblos que no habían tenido antes, va a hacer que ellos, se volvieron ambiciosos, emprendieron la conquista del mundo. Eso, llegaron hasta América Central, llegaron a Sudamérica, se enfrentaron a los incas, mayas y aztecas. Entonces dice que en esas campañas de conquista del mundo, un día por ahí hacia el año 9500, una gran flota invasora de atenienses se enfrentó a ellos. Entonces ellos llegaron a Atenas y se enfrentaban con los atenienses, y se enfrentaron, y los ejércitos se trenzaron en una guerra tan terrible, que cuando la flota se disponía, la de los atlantes, se disponía a zarpar, porque sentían que tenían que huir de ahí. Ya en ese momento la batalla era demasiado fuerte, el cielo se empezó a teñir de un color como de sangre seca, y una masa de nubes negras se levantó como con un espantoso ruido, como no se había oído jamás. Y entonces en el mar se elevaron olas gigantescas que se tragaron a toda la flota de los atlantes que estaban huyendo después de la fallida invasión a Atenas, como si fueran un barquito de papel, y el mundo entero se estremeció en terremotos, y los océanos oscilaron de costas a costas. Empezaron a bailar el mundo, pues de una manera, como a moverlo como si fuera de plastilina. Hubo días interminables en que parecía que el cosmos se hiciera pedazos, y del cielo cayó un diluvio, y las montañas se abrieron, y los océanos continuaron las grandes olas, y hasta que poco a poco se fue calmando todo, pero casi desapareció todo. Entonces, en esos cataclismos, en ese momento, desapareció toda la Atlántida y quedó cubierta por el océano Atlántico. Entonces, desde entonces, todo el mundo se pregunta ¿dónde queda? Entonces, hay toda clase de debates sobre por las razones por las cuales quedó aniquilada la Atlántida. Unos dicen que Poseidón se indignó por la victoria de los atenienses y castigó a su pueblo con la destrucción total. Otros dicen que uno de los científicos de Atlante había descubierto los secretos prohibidos del cosmos y había liberado fuerzas capaces de destruir a la humanidad entera. Y esta hipótesis nunca está demasiado lejana en los tiempos en que se desarrollan las civilizaciones. Entonces empiezan a contarse todas las historias del mundo griego, y el mundo griego empieza a organizarse alrededor del cosmos. Entonces hay un universo divino, es el universo de los dioses, y ese universo de los dioses tiene toda clase de virtudes y de pecados. Estos dioses son falibles, estos dioses no escapan a las más duras fuerzas. Hay 3 personajes, 3 ancianas, que se llaman las Moiras. Las Moiras representan el destino. Estas mujeres están hilando en una rueca. Entonces hay un hilo que tiene una determinada longitud. Una de ellas trata de hacer que los hilos se hagan más largos. Otra de ellas trata de darle a los hilos colores maravillosos para que sean más vistosos y más bellos, como trampitas que le hacen a la Moira mayor, que es la que está hilando. En un momento dado, cualquiera, una de las Moiras corta el hilo. Cuando la Moira corta el hilo, se acaba la vida de una persona. Es el hilo del destino que se ha cortado. Ese hilo lo pueden hacer más largo o más corto, más colorido o más pálido, pero en todo caso, ese hilo tiene fin. Y las tijeras que cortan el hilo del destino determinan el final de la vida de las personas, pero también los dioses. Los dioses, son inmortales, pero su destino también está en manos de las Moiras. Entonces los dioses empiezan a poblar el Olimpo y empiezan a dar toda clase de testimonios de su paso sobre la tierra y de su paso sobre el Olimpo, y empiezan a relacionarse con el mundo de los mortales, y esta relación es la esencia
del pensamiento, de la relación de los griegos con el mundo. Estos dioses van a asistir al mundo griego desde el siglo VIII, más o menos, antes de Cristo, y van a morir finalmente, porque como se preservarán durante el Imperio Romano, van a terminar su ciclo cósmico en el momento en que llegue Jesús en el tiempo de los romanos. Pero durante toda la era griega, estos dioses van a estar tejiendo y destejiendo los destinos de los hombres a través de 1.000 triquiñuelas. Van apareciendo todos los dioses del Olimpo, van apareciendo Demeter, va apareciendo el herrero Hefestos, el herrero divino, va apareciendo Apolo, el dios de las artes y el dios de la belleza, y con él va a aparecer otro personaje que es una de las fuerzas más importantes. Hay un personaje que unos llaman Baco, que fue el que descubrió, él no es en ese momento, él es el que descubre el poder de la vid, de las uvas, y llega al Olimpo y les lleva el vino a los dioses del Olimpo. Y los dioses del Olimpo quedan encantados. Y ese vino tiene muchas posibilidades, porque puede producir una embriaguez maravillosa o puede enloquecer, porque sus extremos son totalmente incontrolables, como le pasaba a Baco mismo, porque Baco va por el mundo tomando vino y después va teniendo una cantidad de gente que lo sigue y viven en una sola borrachera que se llaman las bacanales. Sí, y el tipo ya cuando crece, porque de chiquito pues era encantador, pero cuando crece se vuelve borracho, se vuelve mal hablado, se vuelve un tipo, digamos, bien pesado, ¿sí? Pero él le dio ese vino a los dioses, y eso lo hace parte del Olimpo. Entonces se habla de Baco, pero también se le dice Dionisio. Los mitos griegos son la conflusión de muchos pueblos, porque entre los griegos cada una de las aldeas, que después serían ciudades-estados, y cada una de esas ciudades-estados tiene un culto particular a cada uno de estos dioses. Entonces las leyendas se van mezclando unas con otras según la cantidad de lugares de donde procedan. Otros hablan de Dionisio como una fuerza vivificante, como una fuerza que nació. Zeus es un tipo absolutamente coqueto, él está casado con Hera, y la diosa Hera se la pasa tratando de cuidar a este man, pero eso es casi imposible, porque este tipo hace las cosas más impresionantes para seducir a las mortales. Un día, por ejemplo, se está bañando Leda en las aguas del río y este tipo se le transforma en cisne. Y entonces es la historia de Leda y el cisne para poderla seducir. Otro día a una hermosa doncella la confirieron en una torre hermética y altísima y el Zeus se transforma en lluvia dorada. Mejor dicho, el tipo no conoce límites y con todas va teniendo hijos, y entonces lo que va a hacer en ese momento es perseguir a todos los hijos, tratar de que Zeus no se vaya a encarretar con todo ese montón de chicas, y esto es una pelea perdida. Entonces ella se la pasa persiguiendo a todo el mundo, pero los que sí se van a ver profundamente perjudicados son todos aquellos que se ven mezclados en estas aventuras. Por ejemplo, una vez Zeus se fue a coquetear y le pidió el favor a la ninfa Eco que le echara carreta a Hera y la tuviera distraída mientras el otro se iba por ahí de picos pardos. Y pues Eco le contaba hermosas historias, le contaba bellísimas historias. Y resulta que cuando Hera descubrió que... Ahora, Eco no tenía ninguna manera de negarse a un favor de Zeus, eso no se puede hacer. Entonces no tenía salida tampoco. Hera la castiga a ella, no castiga a Zeus, sino que la castiga a ella, haciéndola repetir las voces de los demás y haciéndole perder su propia voz. Y la confiere a lo profundo de las montañas y de las cavernas, donde aquel que habla escucha solamente su propia voz. Son los gemidos de Eco. Se dice que Eco se enamoró de Narciso. Narciso era un hombre que, contemplándose en un lago, se enamoró de su propia belleza, de tal manera que sucumbió a su imagen en el lago y se ahogó. Entonces ella está enamorada de un hombre que está enamorado de sí mismo. Por eso a los que se aman demasiado se les dice narcisistas. Y ella queda castigada irrefrenablemente por Hera, y es en los profundos confines de las cavernas donde se escucha su voz, repitiendo las voces de aquellos que la llaman, y ahí está la presencia de Eco, una ninfa que no pudo negarse a un favor, y que va a sufrir la ira de Hera. Entonces Zeus va haciendo toda clase de conquistas, y Zeus se habla de uno de esos amores con una que se llamaba Cebele, y de ella se implantó
dentro de él, se implantó en la pierna. Cuando vio que venía, era furiosa, era a hacer calcinar a Semele. Entonces él lo que va a hacer es tomar el fruto, es el hijo que ella está esperando, y lo pone en su pierna. Ese hijo va a nacer y se va a llamar Dionisio. Es la fuerza vivificante. Entonces, los griegos van a concebir la cosa de esta manera. Hay un tiempo de la normatividad, ese es el tiempo de Apolo. Es el tiempo en que diseñan la geometría, en que averiguan la redondez de la Tierra, en que deducen la geografía del planeta, nombran el cosmos y todas sus cosas, ¿sí? Es el tiempo del camello, es el tiempo de Apolo. Pero hay otro tiempo que es el de Dionisio, que representa la fuerza vivificante, esa fuerza interior que necesita sacudirse. Ese tiempo se llama la Dionisiaca. Son unas fiestas que duraban 3 meses y empezaban con una celebración extática en la cual unas doncellas se comían un cabrito vivo danzando desnudas y arrancaba la Dionisiaca. Y en la Dionisiaca valía todo, y todo es todo. Eso ahí pasaba absolutamente cualquier cosa. Se pegaban la espelucada más impresionante y al cabo de los 3 meses se paraban, se vestían y se iban a diseñar la geometría, a calcular la redondez de la Tierra, el diámetro y todas las cosas que ellos hicieron. Entendían que la naturaleza humana tiene una parte normativa, laboriosa, creativa, y tiene otra parte vivificante, que es la que necesita salir y expandirse también, y que ambas son parte de la naturaleza humana. Si solo se es apolíneo, la fuerza interior, al no poder salir, enloquece, y si solo se es dionisiaco, la fuerza, sin ninguna normatividad, es destructiva. Entonces resulta que Dionisio es un dios celoso. Dionisio posee a la gente. Entonces el tipo se le aparece a usted, lo posee, lo enrumba, lo enfiesta y vuelve y lo deja donde lo encontró, si usted acepta la posesión de Dionisio. Pero si usted no acepta la posesión de Dionisio, lo castiga con la neurosis o con la locura, que es lo que le pasa a todos aquellos que no dejan salir la fuerza vivificante que les bulle por dentro. Entonces los griegos entienden esta doble capacidad de la naturaleza humana y dividen su tiempo entre la laboriosidad de lo apolíneo y la fuerza vivificante de lo dionisiaco. Y de estos personajes de Dionisio debajo también hay otro personaje al que se le encargaron las cosas más importantes del cosmos y era un peladito. Ese personaje con flechas es el que va a determinar una de las fuerzas más bravas de todas, que es el amor. Ese personaje es Cupido. Y donde quiera que él esté, siempre está Afrodita, porque Afrodita es la que auspicia todas estas aventuras de Cupido, las cosas que él hace, la capacidad de desorden que puede generar y la naturaleza ambigua de su propio carácter es lo que vamos a ver después. Cuenta la leyenda, y esto es una parte que se saca de un diálogo de Platón que se llamaba El Banquete. Cuando están en el banquete están hablando de qué es el amor. Y en un momento dado, Sócrates dice, preguntémosle a Diotima, una mujer anciana y muy experimentada, que por hallarse más allá del bien y del mal, tiene secretos que todos los que no están en ese punto no conocen. Diotima se sienta en el banquete y empieza a hablar. Cuenta que en el día de la celebración del cumpleaños y del nacimiento de Afrodita, se hizo una gran fiesta en el Olimpo. Había una parranda absolutamente fantástica. En esa parranda, Poros, el recurso, se emborrachó y quedó, pues ya había conocido a Baco y todas esas cosas. Poros, el recurso, se emborrachó y se acostó por ahí en un lado, como se acuesta la gente en las fiestas cuando ya se siente bastante prendida. Penía, la pobreza, aprovechó la fragilidad y el estado de indefensión de la borrachera de Poros y tuvo un hijo con él. Dijo, yo ahora aquí que no peco, yo me voy donde está Poros y con él voy a tener un hijo. El hijo que nace de Poros el recurso, de Penia la pobreza, en presencia del nacimiento de Afrodita, es el amor. Y ese amor, por la doble naturaleza de sus padres, es el límite entre la indigencia y la saciedad.
está siempre a punto de saciarse, pero nunca se encuentra satisfecho, porque como es hijo de la pobreza, es mendigo. Es capaz de mendigar, es capaz de hacer cualquier cosa, porque su necesidad es ilimitada, es insaciable, siempre está viendo cómo se sacia a sí mismo. Pero como es hijo del recurso, entonces es capaz de cualquier estratagema con tal de lograr su saciedad. Es el límite entre la indigencia y la saciedad, es el límite entre la pobreza y el recurso. Es capaz de cualquier cosa, no se sacia nunca, los recursos están todos a su alcance, el amor tiene todos los recursos que necesite, porque es el hijo del recurso, tiene toda la sensualidad que necesita, porque estaba en presencia de Afrodita, es el que va a encontrar un equilibrio, él nunca, digamos, es un punto de tensión entre la total ausencia y la total satisfacción, que nunca llega a encontrarse, por eso es el límite entre la indigencia y la saciedad. Tiene un carácter indigente, mendigo, pero también tiene un carácter de saciedad y de riqueza y de protuberancia y de prepondencia porque es hijo del recurso, es hijo de los dos y tiene la doble naturaleza de sus padres y tiene la poderosísima presencia de Afrodita que le da toda la sensualidad. Entonces por eso el amor puede llegar hasta la súplica. Por eso el amor conoce todos los recursos de los cuales sea necesario valerse para obtenerse. Por eso el amor nunca se sacia. Por eso el amor nunca termina. Por eso el amor nunca se explica. Porque es hijo de una dualidad que hace que siempre en él estén dobles naturalezas y que esté rodeado de la presencia de Afrodita. Entonces, esta fuerza tan poderosa que van a hacer de esa noche, se la van a encargar de una manera, por cierto, irresponsable, a uno de los más pollos y de los más inexpertos del Olimpo, que es Cupido. Entonces a Cupido le van a dar las flechas de oro y las flechas de plomo. Con las flechas de oro enamora a la gente y con las de plomo hace que se repelan. Entonces las flechas de plomo llegan cuando ya los amantes no se desean más, y las de plomo y las de oro llegan en el momento en que empiezan a desearse. A veces este tipo se pone travieso y hace toda clase de maldades, como lanzarle a alguien una flecha de oro para que se enamore de alguien, y a ese otro, al amado o a la amada, una flecha de plomo para que no resista la presencia del que está enamorado de él, y genera unos sufrimientos, y esta fuerza es incontrolable, y está mediando todas las relaciones, está en presencia de todos, y es como se va relacionando el cosmos con el mundo, es la fuerza del amor. Entonces, hubo un momento en que todas las cosas sucedían, pero no había ningún registro de ellas. Así que aquel que no estuviera ahí no podría saber nunca lo que pasó. Solo los testigos presenciales podrían saber lo que pasó, pero nada quedaba más adelante. De la cabeza de Zeus, para que existiera un registro, también va a salir una criatura que se llama Mnemosine. Y Mnemosine es la memoria, y la memoria es aquella que es capaz de preservar lo que sucede en los instantes del tiempo, para que todos aquellos que no estuvieran ahí puedan recordarlo tiempo después, aún para que los que estuvieran lo puedan recordar, y los que no estuvieron lo puedan saber, y las cosas se fijan en la historia de los humanos a través de y de los dioses, a través de la presencia de Mnemosine, que es la que hace que queden recuerdos de las cosas que han pasado. Así que todos nuestros recuerdos son la manera como ella está habitando en el cosmos y en la tierra. El desprecio hacia los dioses, por ejemplo, es una cosa muy complicada, porque los dioses, usted imagina el ego que tienen, eso es una cosa de morirse. Y Apolo, el divino, el dios de las artes, el papacito, entonces un día Apolo desea el amor de Casandra, y Casandra lo rechaza, y eso pues no se puede hacer. Entonces los castigos de los dioses son sumamente crueles. Apolo se va a vengar del desprecio de Casandra, condenándola a saber de antemano la tragedia, a poder presentir de los acontecimientos, pero que nadie le crea. Entonces, dentro de ese presagio incrédulo que va a atormentar de ahí en adelante a Casandra, el día de la destrucción de Troya, Casandra gritaba a los cuatro vientos que lo que iba a pasar ahí era el fin de ese mundo, y nadie le creyó, porque la maldición de Apolo no permitía
que estuvieran en capacidad de entender las palabras de Casandra. Y así se van relacionando los mortales y los dioses van determinando los diferentes destinos de los mortales y de los elementos. Entonces, ellos van desarrollando también sus propias criaturas. Hay un viento del norte que se llama Boreas, que es el hijo de Astreo, uno de los titanes, y de Eos, el de la aurora. Estos fueron los padres de todos los vientos. Entonces los hermanos de Boreas son Euro, son Noto y son Céfiro, los vientos del este, los vientos del sur y los vientos del oeste. Y todos los demás vientos son hijos de los 4 hermanos. Entonces Boreas y Céfiro viven en las cavernas de las montañas del norte de Grecia y salen cuando se cansan de sus cosas y salen un momentico, pero su fuerza es muy grande. Entonces Boreas, como casi todos los dioses, está todo el tiempo coqueteando. Estos dioses son tremendamente coquetos. Entonces el tipo empieza, sale a buscar chicas y sale a buscar chicos y se va a enamorar de unas yeguas jóvenes y se va a transformar en caballos y van a empezar a nacer las brisas a partir de sus amores, de los pies ligeros en los trigales y van a ondular en las superficies de agua. Y él es el de los vientos maravillosos, pero también tiene un doble carácter y puede soplar los vientos helados. Entonces todos estos vientos finalmente los van a meter en un talego. Sí, el hermano de Boreas, el viento del oeste, metió todos estos vientos en un talego y se lo dio a Ulises, cuando Ulises va a emprender su travesía. Y le dijo que no los fuera a sacar bajo ningún motivo. La tripulación de Ulises no se aguantó la curiosidad de saber qué había en esa bolsa y abrió los 4 vientos y casi se acaba toda la expedición. Entonces, una mezcla de todos los elementos, los dioses y la relación con los humanos va creando el cosmos griego. Y ellos se van relacionando con el mundo así, a través de las virtudes y a través de los defectos de estos personajes que son tan humanos, tan cercanos, tan supremamente cercanos a la vida cotidiana de los griegos, que la interacción entre ellos y los hombres es una situación permanente dentro de todos estos espectros. Entonces, muchas otras cosas van a pasar en el Olimpo. Habrá grandes guerras, como la Ilíada y la destrucción de Troya. Habrá grandes viajes, como la Odisea y todo lo que va a hacer Ulises. Habrá grandes navegantes, como Argón, el viaje de los argonautas y la búsqueda del vellocino de oro. Habrá personajes que traerán la música, como Orfeo y su trágico amor por Eurídice. Habrá manzanas de la discordia que creen gravísimos problemas entre la vanidad y las bellezas de las diosas. Muchas otras cosas pasarán en el mundo griego, donde hay centauros, donde hay ninfas, donde hay toda clase de criaturas, en el inmenso y vasto universo del Olimpo. Pero todas estas cosas habremos de continuarlas viendo en el siguiente programa. Entonces, desde la repartición del cosmos, desde la derrota total de los titanes, desde la inmensa sabiduría proveniente de la Atlántida, desde el amor de Gaia que se desdobla y crea todas las criaturas de la tierra, desde el pacto de Zeus que sella la existencia del Olimpo, en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.